Hola, ¿cómo están? Un saludo de acá de Iquique. Esta tarde, ya tarde noche, un poco fría. Para nosotros que somos de acá del norte, esto es frío. Quizás para ti no lo es, que estás en otro lugar. Pero un abrazo para cada uno de ustedes. Qué bueno que se puedan conectar este día, a esta hora, por medio de este medio. Así que un abrazo para cada uno de ustedes, un saludo también. Eh, y bueno, esta semana ustedes han visto todo lo que ha estado pasando en nuestro país, todo lo que se proyecta, y podemos escuchar muchas opiniones, muchas ideas, pero es importante que nosotros consideremos que los cristianos, nuestra visión del mundo tiene que ser lo que la palabra de Dios nos vaya mostrando. Porque entre los humanos podemos engañarnos, y de hecho somos fáciles de engañar. Pero lo que hemos estado viendo en el libro de Proverbios es que mientras más nosotros conocemos la sabiduría de Dios, entonces menos propensos somos al engaño. Y el día de hoy estamos en tiempos en donde hay mucho engaño, hay mucha confusión. Vemos confusión en distintos lados, confusión en las calles, confusión en la televisión, confusión en todos lados. No se sabe cuál es realmente la función de cada uno. Y eso ocurre porque el ser humano, el hombre moderno, ha ido dejando de lado a Dios, ha ido dejando de lado la enseñanza de la palabra. Y tenemos por lo tanto una generación de jóvenes totalmente confundidos. Y hay muchas cosas que los jóvenes del día de hoy, y la gente, pero hablando principalmente de los jóvenes, quieren el día de hoy para quizás poder colaborar o ayudar a su familia. Pero tenemos que considerar que las obras y las obras humanas nos salvan. Entonces, si bien nosotros podemos querer lo mejor para nuestras familias, pero tenemos que considerar que lo mejor que nosotros podemos hacer es entregar nuestra vida a Dios. Porque cuando entregamos nuestras vidas a Dios, entonces vamos a poder bien administrar las cosas. Es lo que está pasando en este tiempo de escasez, en este tiempo de problemas económicos, en este tiempo de cesantía. ¿La solución será tener abundancia de riqueza, o la solución será que en este tiempo podamos aprender, primero conociendo a Dios, y en segundo lugar aprender a administrar lo que Dios nos permite tener? Porque hemos visto cómo al estar encerrados nos ha hecho reflexionar de la manera en cómo vivíamos, de la manera en cómo gastábamos, de la manera en cómo administrábamos el dinero. Entonces es muy importante este punto, que no perdamos los cristianos este tiempo que tenemos para poder aprender a administrar lo que Dios nos da, a administrar las oportunidades que Dios nos da, a manejarnos con las cosas que Dios nos da. Lamentablemente hay muchos cristianos que el día de hoy abrazan un montón de causas, pero dejan de lado la escritura y, y son totalmente confundidos, totalmente confundidos. Es importante que nosotros amarremos nuestro corazón a la enseñanza de la palabra. Tengamos abundancia, tengamos poco, pero tenemos que aprender a administrar lo que tenemos. Y una de las cosas que la Biblia nos muestra, que es un privilegio que nosotros podemos tener, son los hijos. Es el hogar, la familia. Y Salomón estaba pasando por Proverbios, hablando de lo importante que es la sabiduría, y en breves momentos, o en algunos momentos, ha estado también hablándole a su hijo, dedicando palabras a su hijo, a sus hijos, hablando acerca de la sabiduría y lo importante que es que ellos recibieran la sabiduría. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 4, versículo del 1 al 5, y el título que le pude poner a este estudio es La disposición por ser enseñado. Salomón va a exponer en estos versículos lo importante que es disponerte o disponernos para ser enseñados. Porque podemos tener grandes maestros, podemos tener lugares donde se enseñe bien la palabra, podemos ir a lugares donde haya gente muy capaz que nos enseñe, pero si no está la disposición de aprender, si no está la disposición de ser enseñado, entonces en realidad de nada sirve tener los más grandes maestros. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este día, gracias porque nos podemos conectar para estudiar tu palabra.
Te pedimos que tú nos hables al corazón, Señor, que tú nos enseñes, Señor, porque en realidad venimos de distintas maneras, Señor, y probablemente, Padre, cargando un montón de cosas, Señor. Tenemos nuestras agendas personales, Señor. Tenemos, Señor, de repente nuestras aprensiones, nuestras culturas, Señor. Padre, te rogamos para que podamos en este momento ser enseñados por ti, Señor. Para que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, para ser iluminados por ti. Y te pido en especial por aquellos que se han conectado, Señor, que quizás están en confusión, Señor. Que quizás, Padre, han abrazado ciertas cosas, Señor, creyendo que ahí está todo el esfuerzo y todo el empeño, Señor. Pero lamentablemente algunos de ellos están dejados de lado, Señor. Padre, sabemos que tú recibes a todos los que vengan a ti, Señor, así que te pido que tu Espíritu Santo les ponga la convicción en sus corazones de que tú los amas y que tú les quieres hablar a sus vidas, Señor. Háblanos, enséñanos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a no distraernos con las cosas que sabemos que el enemigo nos quiere distraer ahora. En tu nombre, amén. Ya. Entonces vamos a Proverbios, este libro fantástico, al libro de Proverbios. Vamos a estudiar solamente estos 5 versículos del capítulo 4 y partamos leyendo, vamos a leer del versículo del 1 al 2. O sea, vamos a dividir este estudio del versículo del 1 al 2 y después del 3 al 5. Así que vamos a partir leyendo solamente el versículo del 1 al 2 y dice lo siguiente: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Imagínate que parte diciendo algo tremendo: oíd, hijos. Aquí ya la enseñanza la está generalizando. El deseo de Salomón es que todos sus hijos escuchen, todos sus hijos aprendan. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Entonces es muy interesante este punto, porque acá podemos ver cómo Salomón habla con esta ternura, con este afecto, que es producto de un hombre que ha sido enseñado por Dios. Y es muy interesante ese tema porque en esta cultura en la que vivimos, de repente el reconocer el rol del padre, del papá, es un tema. ¿Qué tiene que hacer un papá? Cuando iban a ser mi hija fue una de las preguntas que me hacía, pero claramente la Biblia me muestra el deseo de compartir la palabra de Dios con mi hija, con mi familia, de ser alguien que busque instruir. Y esto es muy bien interesante porque el rol del que instruye no es solamente el que sabe, sino el que vive también su enseñanza. Entonces ahí está lo complicado, porque el día de hoy tenemos mucha gente que quiere enseñar, pero muy pocos que quieren vivir esa enseñanza. ¿Cuántos de los que quieren enseñar están dispuestos a vivir lo que están enseñando? Entonces tenemos de repente, podríamos decir, tal forma en el que los estudiantes no ven, por ejemplo, que sus profes viven lo que enseñan, o que realmente sus maestros son maestros, porque en realidad se preocupan de que todo lo que estén haciendo busque dejar una enseñanza. Entonces aquí es interesante oír, hijos, el padre que ama a sus hijos. Y en realidad el padre que ama a sus hijos lo que va a querer es que sean beneficiados. Entonces aquí Salomón quiere que sus hijos sean beneficiados conociendo a Dios, su palabra. Hay cosas que podemos obtener de mala manera y otras de buena manera. Aquí el deseo de Salomón es que sus hijos invirtieran en la sabiduría. Hay muchas cosas que vamos a poder obtener en este mundo, manipulando, manejando, quizás por suerte, como algunos creen, o por herencia, o por esfuerzo. Pero el punto acá es que Salomón está diciéndole a estos hijos que él desea que ellos adquirieran sabiduría. El hogar, y esto es bien importante, el hogar es el lugar de preparación y de aprendizaje principal. De nuevo, el hogar es el lugar de preparación y de aprendizaje principal. Se prepara al hijo para lo posterior.
Esto es bien importante. Al hijo se le enseña en el hogar a desenvolverse en la vida. Al hijo se le enseña en el hogar a desenvolverse en el colegio. El día de hoy el problema es que se está esperando que el colegio le enseñe al niño a cómo desenvolverse en el hogar, siendo que es al revés. El hogar es el lugar en donde al niño se le va a enseñar a cómo desenvolverse en el colegio, en los deportes, en la vida. Entonces, es el lugar que Dios reservó para esto. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9. Deuteronomio 6, versículo del 6 al 9 dice lo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, ojo con esto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, antes de declararle las palabras, le habla de lo importante que es el corazón. Antes de enseñar, entonces, debemos ser enseñables por Dios y apreciar su enseñanza. Y eso es bien importante. Antes de enseñar, como dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, hay algo que tiene que estar guardado en el corazón del que va a enseñar. Entonces, como padre, el rol no es solamente enseñar, sino que también es ser enseñado por Dios. Y esto tenerlo en el corazón, apreciar la enseñanza de Dios. Y después dice en el 7, y ahí comienza ya con lo práctico que tiene que ser. Padre dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces aquí lo que vemos importante es que la instrucción es constante. Entonces, en primera instancia, el padre, la madre, tienen que tener esto decididamente. En primer lugar, ser enseñados por Dios. Ser enseñados por Dios y apreciar su enseñanza. Y número 2, llevar hacia sus hijos una instrucción constante. Una instrucción que no dependa de la circunstancia. De hecho, las circunstancias, tenemos que nosotros adaptar las circunstancias hacia nuestra enseñanza. No nosotros, porque... ¿Y por qué lo digo? Porque uno podría decir, sí, pero uno puede adaptar la enseñanza a las circunstancias también. Pero este es el punto. Muchas veces podemos nosotros dejar de enseñar cosas por ciertas circunstancias. Y no tiene que ser eso. La enseñanza por encima de la circunstancia. La enseñanza por encima de la ocasión. La enseñanza, amor por la enseñanza. Si mi corazón es cambiante por las circunstancias, entonces la enseñanza que yo le voy a dar a mi hijo es que la circunstancia es mucho más importante que aplicar los principios. Son los principios más importantes que la circunstancia. Los principios. Porque las circunstancias cambian. Piensen, hace 5 meses atrás, 6 meses atrás, ¿cómo estaban ustedes? ¿Cómo estaba yo? Nuestras circunstancias eran distintas. Hace un año atrás, ¿cómo eran nuestras circunstancias? Eran distintas. Pero los principios de Dios son los mismos. Entonces es muy importante este punto con respecto a esto. La verdad bíblica debe ser el fundamento de nuestros hogares. Y esto es bien importante porque el consejo que se da aquí en Deuteronomio con respecto al padre que tenía que guardar esto en el corazón es también producto del diseño de Dios. Dios nos creó para imitar, para observar. Y cuando seas niño es el momento en el que más abierto, fíjense cómo son los ojos de los niños, abiertos. Están siempre preparados para observar, para absorber lo que se está viendo, para absorber lo que está ocurriendo. Dios diseñó que ese sea el tiempo en donde más podemos aprender. Está demostrado incluso que incluso hasta antes de los 2 años podemos aprender más idiomas. Entonces, es un tiempo importante. Todo el tiempo de la infancia es un tiempo importante que Dios diseñó para que podamos aprender muchas cosas. Pero qué importante es que los hijos puedan tener padres con un corazón enseñado por Dios. Porque si los padres no están viviendo lo que están enseñando, entonces esa dicotomía produce en los hijos rebeldía. Y gran rebeldía. De hecho, mira lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso de allí es
el principio fundamental de una familia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Sujetarse el uno al otro. Eso habla de respeto, eso habla de amor, eso habla de consideración. Respeto, amor y consideración. Cuando yo me sujeto al otro. Cuando no pongo mis intereses por encima del otro. En el hogar. Porque vaya que se quiere hablar de lo importante que es considerar al otro, al que está afuera, en la calle. Pero no se va a poder aplicar eso si no se ve en el hogar. La mejor forma en la que los hijos aprendan a respetar a otros, a sujetarse y a considerar al otro, es la forma en la que lo hacemos nosotros en el hogar. Un hijo que observa a padres que no se respetan, que no asumen roles, son hijos condenados a la confusión. Y esto es muy, muy, muy importante. Muy importante. Porque como padres tenemos roles y yo no le puedo pedir, a nosotros no le podemos pedir a nuestros hijos que cumplan sus roles si nosotros no hacemos los nuestros. Por eso miren lo que dice en 1 Corintios 11.3. 1 Corintios 11.3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces esto es bien importante. Jesús, en esencia, no es inferior al Padre. Hablando de la Trinidad, Jesús, el Hijo, no es inferior al Padre. Como tampoco la mujer es inferior al hombre. Porque de acá está Pablo sacando esta enseñanza. Pero a pesar de que no existe esa inferioridad, hay un orden y hay una autoridad. El Hijo, hablando de Jesús, se sometió en todo al Padre. Pero en todo porque el Padre es bueno. Entonces, eso es lo importante. Una mujer no se tiene por qué sujetar a los deseos malvados de un hombre. Porque esto va a funcionar tanto cuando el hombre camine con Dios como cuando la mujer camine con Dios. Porque quizás el hombre lo que quiere es obligar a la mujer. Y eso es una locura. Es una locura. Y al revés, la mujer probablemente quiere mandar al hombre, así como el hombre quiere mandar a la mujer. Y al final no hay sujeción, no hay orden, no hay autoridad, no hay roles, no hay nada. Hay una lucha que trae confusión. O sea, si mi esposa le dice algo a mi hija, yo tengo que escuchar y respetar eso que dijo. No puedo pasar por encima de lo que ella dijo. Lo puedo conversar con ella. Podemos ponernos de acuerdo. Y yo como el hombre voy a tener la responsabilidad de tomar la última palabra. Pero mi deseo nunca tiene que ser el imponer y el mostrarle a mi hija que da lo mismo el otro. Nos sujetamos en amor. Y cada uno con su rol, cada uno con lo que tiene que hacer. Entonces, bien interesante este punto de la sujeción por amor unos a otros. De hecho, es bien importante esto. Cuando hay un orden en la familia ejercido en el amor de Dios, hay gozo en la familia. Habrá alegría en la familia. Habrá paz en la familia. Cuando sea en el amor de Dios. No cuando sea en la violencia. No cuando sea en la opresión. No cuando sea en la manipulación. Cuando sea en el amor de Dios. Porque cuando ponemos el amor de Dios como el centro, entonces no importa mis objeciones, importan las del otro. ¿Cachai? Ahora, mira lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 29. Efesios 5, del 25 al 29. Mira lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama,
porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y es muy importante este punto, porque en realidad lo que podemos ver nosotros es que hay un orden y que está el deseo de Dios por el que hagamos las cosas de forma correcta. No puede ser que queramos que Dios traiga amor, traiga paz y traiga tranquilidad en el hogar si no existe amor, si no existe el orden, si no existe el deseo de hacer las cosas bien. Entonces, qué importante que observemos esto y que lo veamos de esta forma. Ahora mira lo que dice en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice lo siguiente: porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, bien interesante este punto, porque tal como veíamos anteriormente en Efesios, el amor sacrificial tiene que ver con amor y cuidado. O sea, el amor sacrificial tiene que ver con amor y cuidado, con amor de Dios, con el deseo de honrar a Dios, con el deseo de servir a Dios, con el deseo de que nuestra familia honre a Dios, que no sea algo que en realidad traiga confusión, traiga tristeza, pesar. Tiene que ser algo con lo que alabemos a Dios. Tiene que ser algo en donde Dios sea totalmente el centro. Entonces, tal como lo vimos anteriormente, en los versículos anteriores de Efesios, observamos que el amor sacrificial, entonces, tiene que ver con esto, que nuestros hijos puedan ver eso. Se dice que el problema es que a los niños no se les ha enseñado valores el día de hoy, pero podemos decir que es más que eso, es que los niños no tienen muchas veces dónde observar esos valores. Y ese es un gran problema del día de hoy. No tienen dónde observarlo porque no se les ha enseñado a apreciarlo, a desearlo, a verlo. A ver, de hecho, como dice aquí, que el gran problema de los niños es que no se les, que muchos creen que a los niños no se les ha enseñado valores el día de hoy. Y muchos dicen eso. ¿Sabes qué? El problema es que a los niños no se les enseña valores. Muchos creen eso. A los niños no se les enseña valores. Ese es el gran problema. Pero es más que eso. Los niños no tienen dónde observarlos, poner en práctica. ¿Dónde veo que esos valores son puestos en práctica? ¿Dónde los observo? Y ahí está el gran problema. Porque tenemos lamentablemente muchos padres y adultos que no quieren tomar ese rol. Por eso dice, y estad atentos para que conozcáis cordura, lo que está diciendo Salomón. Salomón está diciendo, ¿saben qué? Presten atención a lo correcto y a lo prudente. Y apréndanlo, y quieren aprenderlo. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque cuando nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos una inclinación hacia la rebeldía. Tenemos una inclinación a cierta rebeldía. Tal como lo leímos ahí en 1 Samuel, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, nacemos con esta naturaleza hacia la rebeldía y a la obstinación, contra principalmente la autoridad de Dios, y por consecuencia, contra cualquier otra autoridad puesta por Dios. Y ese es el punto.
Entonces, la instrucción que Salomón está llamando a que los padres hagan es que, a pesar de la rebeldía, a pesar de la oposición que vamos a recibir de nuestros hijos, a pesar incluso de la misma oposición que nosotros le pusimos a nuestros padres, la instrucción tiene que hacerse constantemente. Involucra entonces repetición, involucra alentarse en Dios, pese a la rebeldía. Por eso la clave está en el amor. Esto se sustenta en el amor a Dios, en nada más que el amor a Dios. Entonces, después mira lo que dice en el versículo 2, pues te doy una buena doctrina. Y esto es bien importante, mira la seguridad con lo que le dice, pues te doy una buena doctrina. Podemos confiar en nuestra enseñanza cuando está basada en la palabra y no en nosotros mismos. Podemos dudar, uno puede decir, oye, ¿será correcto o no lo que le estoy enseñando? Bueno, eso es cuando es en nuestras propias percepciones. Pero si es basada en la palabra de Dios, podemos estar seguros. Cuando nos hemos dejado enseñar por la Biblia, podemos estar seguros de nuestra enseñanza. Podemos no dudar como padres. Si bien van a haber momentos de dificultad y de entender, pero aún así tenemos que tener súper claro que cuando nuestra enseñanza está basada en la palabra, podemos estar seguros de que es lo correcto. ¿Sabes qué? Hoy hay mucha confusión, porque cada uno va con su verdad. Desde que se empezó a hablar del relativismo, cada uno va con su verdad. Entonces hay mucha confusión. Hay mucha confusión en la sociedad. Pero, ¿y qué vemos? Vemos que al final, ¿qué es lo que ha traído el relativismo? Que todo se caiga a pedazos. Entonces, claramente, la enseñanza por medio de la palabra es la que permanece. Vamos al versículo del 3 al 5, mira lo que dice. Versículo del 3 al 5 dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces, importante, porque yo también fui hijo de mi padre. Porque yo también fui hijo de mi padre. Y esto es muy importante. No olvidar esto. Yo también fui hijo de mi padre. ¿Sabes qué? Siempre debemos recordar y pensar que nuestros hijos van a recordar nuestras enseñanzas, tanto las buenas, tanto las malas, porque enseñamos con cómo vivimos. Entonces, las enseñanzas descansarán en su memoria. Por lo tanto, podemos influenciar sus vidas. Y aunque un padre no quiera influenciar la vida de sus hijos, lo está haciendo igual. Quizás con ese desapego también está influenciando la vida de un hijo. Fíjate cómo el día de hoy muchos adultos que tratan de enfrentar sus problemas, los problemas más profundos, tienen podríamos decir, tienen un origen, a veces por circunstancias de la infancia. Ahora, claramente, el pecado potencia estas cosas. El pecado es el gran problema. Pero cómo vivimos nuestra infancia nos marcó y nos marca. En Cristo podemos vencer traumas y cosas, pero tenemos que estar muy claros con eso. Nos marcan. Lamentablemente muchos adultos, no tomando en cuenta eso, no han querido tomar sus roles y en vez de ser adultos han querido ser niños. Y ese es un gran problema. Ahora, yo no estoy diciendo esto que el adulto es adulto porque se vista como adulto. Fíjate cómo un niño puede vestirse de adulto y no necesariamente ser adulto. El tema no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con si va a tomar las responsabilidades, si va a tomar los roles que le corresponden. Y eso es lo importante. No se trata de cambiar la estética externa, sino de considerar que nuestras enseñanzas pueden ser intencionadas hacia lo bueno o hacia lo malo. El niño es más inconsciente de esa enseñanza. El niño es más inconsciente de que él puede influenciar a otros. Los adultos no deberíamos serlo. Sobre todo como padres. Nuestras enseñanzas pueden ser intencionadas hacia lo bueno o hacia lo malo. Y hacia dónde yo estoy guiando mi vida, hacia lo bueno y hacia lo malo, es hacia dónde yo estoy poniendo enseñanzas en la mente de mis hijos. Entonces,
El tiempo puede pasar y con ello se puede llevar muchas cosas, pero nunca una buena enseñanza. De hecho, es lo mismo que nosotros podemos decir del coronavirus. Hay muchas cosas que este coronavirus nos va a arrebatar. Y ya nos ha arrebatado varias. Pero hay algo que este coronavirus no nos va a arrebatar, que esta pandemia no nos va a arrebatar, que es lo que aprendamos con Dios. Eso el coronavirus no se lo va a llevar. Lo que aprendamos con y de Dios. Lo que aprendamos de Dios y lo que aprendamos con Dios. Y es una pregunta que nos estábamos haciendo. ¿Cómo? En la oración nos hicimos esa pregunta. Este tiempo de pandemia, de cuarentena, 4 meses, imagínate, en 4 meses, ¿qué hemos aprendido con Dios? Bueno, lo que hemos aprendido con Dios va a permanecer. Lo que hemos aprendido de Dios va a permanecer. De la misma manera, nuestros hijos, lo que han aprendido de nosotros en este tiempo, va a permanecer. Ahora, por gracia, la gracia de Dios, puedo hacer cosas maravillosas, pero yo ya soy responsable cuando conozco la palabra. Y tengo que intencionar hacia lo bueno, la enseñanza. Para mi hijo, para mi hija. Por eso ahí Salomón dice, porque yo también fui hijo de mi padre. Así como un padre va a ser un verdadero padre cuando tome su responsabilidad, también un hijo es un hijo de verdad cuando asume su rol de hijo. Y ahí a mí me gustaría quizás decir algo pequeño, producto a cosas que viví yo en mi infancia, cosas duras, en específico con mi papá. Yo crecí odiando a mi papá, producto de circunstancias que tuvimos que pasar bien duras. Y en realidad yo creía que todo el odio y que todo el rencor que tenía hacia él era correcto, era justificado. De hecho, creía que se lo merecía. Pero algo cambió cuando vi en la Biblia estas cosas. Y me di cuenta que yo como hijo también tenía un rol. Y me di cuenta que había pecado porque no había tomado el rol del hijo. Porque no había honrado a mi padre. Porque lo había odiado. Yo no puedo decir justificado o no justificado, pero aquí no tenemos que justificar las cosas. Aquí tenemos que ser justificados por Dios. Y ese es el punto. Tengo que ser justificado por Dios. Cuando Dios me justifica, entonces yo puedo darme cuenta que Él puede justificar a quien sea y su gracia es para todos. Entonces, así como un padre quizás no hizo bien, o sea, un padre no hizo bien su rol como papá, también yo como hijo no hice bien mi rol como hijo. Entonces eso, cuando consideramos eso, puede haber restauración, puede haber conciliación, cuando nos damos cuenta que sin Dios estábamos perdidos. Y no busco solamente exigir al otro, sino que también me doy cuenta que yo también tenía que haber puesto algo de mi parte. Ahora, ¿lo sabía? No, por ignorancia. Como Pablo dijo, por ignorancia del Evangelio. Hice muchas cosas, pero la misericordia de Dios es grande, su gracia es tremenda. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 32, versículos del 19 al 20. Deuteronomio 32, del 19 al 20 dice lo siguiente. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿Viste? O sea, claramente podemos tener muy buenos motivos para no considerar la autoridad de nuestros padres, pero debemos considerar también nuestro rol como hijos. La obediencia es lo que nos hace hijos. Y es con lo que pasa el día de hoy. Hoy muchos se hacen llamar hijos de Dios, pero ¿son obedientes? ¿Somos obedientes? Por sus frutos los conocéis, dijo Jesucristo. Y después Salomón menciona ahí, único delante de mi madre. Ahora, si bien Salomón tuvo más hermanos, pero Salomón era especial. Salomón era especial. Salomón fue elegido para continuar en el trono. Y hemos visto en la historia bíblica cómo Dios elegía a un hijo para una cierta actividad. Pero acá viene el punto, y esto es bien importante. Si bien nosotros como padres no deberíamos tener favoritismo, pero tampoco tenemos que cerrarnos a la idea de que Dios haga algo con uno y haga algo con otro. Dios es Dios y puede hacer con uno algo y con el otro otra cosa. El tema está en aceptar para qué Dios nos llamó. ¿Cuántos hermanos el día de hoy se desprecian simplemente porque sienten que a otro se le dieron más favores que al otro? Y puede ser así. Pero ahora viene otra cosa. Debemos reconocer que Dios es Dios. Y Dios
A uno quizás le dio más de algo y al otro le dio más de otra cosa. Pero Dios llama. No tenemos que despreciar el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Desear lo del otro está mal. Y él me enseñaba, dice ahí Salomón. Mira lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 48. Lucas capítulo 12, versículo 48 dice: Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y esto es bien importante. A quien más se le da, más se le pedirá cuenta. O sea, sí. Y esto también pasa en la vida de los hermanos. Al que más se le da, más se le va a exigir. Si Dios a ti te permitió tener más cosas, tener más conocimiento, tener más sapiencia, tener más oportunidades, Dios te va a exigir más. Y lo mismo pasa con la palabra. Si nosotros conocemos más la Escritura que nuestra familia, que obviamente no es creyente, nosotros somos más responsables que ellos. Por eso aquí Salomón dice: retenga tu corazón mis razones. El corazón es lo que entonces debemos decidir preparar. Debemos decidir preparar nuestro corazón. O me dispongo a aprender, o traigo mis excusas y porfías delante de Dios. Dos opciones. Solamente dos opciones. O me dispongo a aprender, o traigo mis excusas y porfías delante de Dios. Y ahí hay un gran problema. Cuando nosotros traemos estas cosas delante de Dios. Esto también se aplica a los padres e hijos. Disposición de ser enseñado por la palabra y enseñar a los hijos es lo que un padre debería tener. De nuevo, disposición de ser enseñado por la palabra y también la disposición de enseñar a los hijos. ¿Y qué pasa con los hijos? La disposición de abrir el corazón a la enseñanza del padre. Esto es lo que podemos decir nosotros, que cuando esto está en práctica hay armonía en el hogar. Pueden haber problemas, pueden haber discusiones, pero va a haber armonía. ¿Cuántos hogares quizás no conocen la palabra armonía? Simplemente porque no se ha querido vivir como Dios está enseñando que se te debería vivir. Y uno dice, pero que le ponen mucha acuática. Bueno, mira lo que dice Salomón: guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces al final, seguir la enseñanza de Dios es algo de vida o muerte. Así de simple, de vida o muerte. Si se enseña la palabra de Dios, lo que está en juego no es un estilo o una postura religiosa. Es la vida o la muerte espiritual. Todo se decide en esta vida. O vida en eternidad con Dios después de la muerte, o vida en eternidad totalmente separado de Dios después de la muerte. Se decide acá. Y fíjate lo que Dios ha usado: la enseñanza, disposición. No tiene que ver con intelectualidad, no tiene que ver con capacidad de aprender, tiene que ver con disposición. Disposición, algo transversal. Mira lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto lo dijo Jesús. Jesús lo especificó. Jesús lo especificó. La enseñanza de Jesús es vida. Su vida es vida en abundancia. Lo que Él nos da es vida en abundancia. Si rechazas a Jesús, entonces estás eligiendo la muerte. Porque el enemigo lo que quiere hacer contigo es destruirte, es matarte, es robarte. Que es lo que dice aquí Juan 10:10. Volvamos a Proverbios. Allí, Salomón, mira, dice en el 4: y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Adquiere sabiduría. Valora la sabiduría por sobre otras cosas. Hoy día, lamentablemente, producto de la sociedad en la que vivimos, se han valorado más las cosas que la sabiduría. Y ahora, ¿qué sabiduría? Si ese es el tema, ¿qué sabiduría? La de Dios. La de Dios. La sabiduría de Dios. Y ahí viene la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que más valoramos? Bueno, lo que más valoramos es a eso a lo que servimos. A lo que más valoramos. ¿Y por qué dice adquiere sabiduría? Porque esto no es místico, no es que tú leyendo la Biblia
leyéndola y mejor, de hecho ni siquiera leyéndola, tomando la Biblia vas a empezar a volverte sabio. No es eso. Mucha gente piensa que por ir a la iglesia, por sentarse en una iglesia, por estar ahí sentados van a ser más sabios porque están sentados. Pero aquí lo que dice es adquiere, tiene que ver con una decisión, con un esfuerzo. Por eso Josué 1.7 lo deja súper claro. Josué mirando al pueblo le dice, ustedes decidan. Pero el llamado, eso lo hizo después, pero el llamado a Josué es esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo tiene que ver con una inversión, no es místico. Esfuérzate, dedícate y sé valiente. Es decir, totalmente pon tu esfuerzo y dedicación y sé valiente porque va a haber oposición hacia esto. Van a haber problemas cuando tú abraces el Evangelio. Sé valiente. Naturalmente hablando, somos cobardes. Cobardes porque arrancamos de lo que Dios nos llama a hacer. Pero Dios nos llama a esforzarnos y a tener valentía. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. O sea, esto es lo último. Salomón está diciendo, ¿sabes qué? No debemos alejarnos de la sabiduría. Muchos comienzan a caminar en el Evangelio, pero se alejan. Y eso es triste. Entonces, esto es una determinación de por vida. El tema es que el Señor nos da su espíritu para sacar esto para adelante. ¿Cuántos han comenzado en la carrera en Cristo, recibieron el Evangelio, sirvieron, hicieron un montón de cosas y después, ¡pum!, llega el pecado a su vida y ¡pum!, esfuérzate y sé valiente. Lo importante no es solo comenzar la carga, sino terminarla. Terminarla. ¿Estás alejado? Vuelve a Cristo. ¿Estuviste alejado? Aférrate a Cristo. ¿Estás comenzando a alejarte? Cuidado, vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo, vuelve a Cristo. Vuelve a Jesús. Todos nosotros tenemos esa naturaleza de querer apartarnos. Mira lo que dice 1 Corintios 9:27 para terminar. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27 dice, si no, y aquí Pablo, que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hay una decisión por poner el cuerpo en servidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que ya este cuerpo no me pertenece, le pertenece a Dios. ¿Cuántos tienen problemas con la intimidad, con la pornografía, con las drogas, con el alcohol, con un montón de cosas? ¿Cuántos tienen problemas con eso? No se trata de ser un santurrón. Se trata de que en el momento en que sirves a Dios, entonces ya dejas de ser esclavo a esas cosas. Dejas de ser esclavo a esas cosas. Porque tu cuerpo no te pertenece. En Corintios también Pablo dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? El cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Quiere decir eso que nuestro cuerpo no nos pertenece. Es la herramienta que Dios nos dejó para poder servirle. Por eso cuando uno dice, no, es que esta necesidad y están estas tentaciones, sí, pues, pero lo que hacen eso es ir en contra de la enseñanza bíblica y hacerte creer de que son cosas esenciales para ti, siendo que lo esencial es Dios. Eso es lo esencial. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso nos quiere decir en realidad que no hay asegurados en esto. Yo, tú, los que ves cantando los días domingos, los líderes que tú los ves sirviendo, todos nosotros podemos caer. Nuestro deseo tiene que ser el no querer caer, el no querer ser eliminado. Y sabes que esto es bien importante porque si nosotros como adultos tomamos esa determinación, nos observan los jóvenes, nos observan los niños, las nuevas generaciones. Podemos dañar la vida de nuestros hijos, de nuestros niños, de los niños con los que somos cercanos. Quizás no tenemos hijos, pero quizás somos cercanos a ciertos niños. Y podemos afectar sus vidas producto de nuestros estilos de vida, de nuestra forma de vivir. Dios nos ha hecho responsables por la vida de otros. Ahora,
¿Todo es Dios? Sí. Pero déjame decirte que Dios ha hecho un mundo en el cual su palabra puede ser vivida de forma personal con Él y puesta en práctica en comunión. Y Dios desea que nuestras vidas sean más significativas que solamente para satisfacer nuestros deseos personales. Dios desea que nuestras vidas impacten a otros y puede hacerlo. Ábrete a la opción de que Dios te enseñe y vas a ver cómo vas a poder influenciar la vida de otras personas, de otros niños. Y esto parte por casa. Si tú eres papá, si somos papás, primero parte por nuestros hijos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos das para estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, porque somos torpes, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos a poder vivir esto, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayúdanos a amar a nuestros hijos, a enseñarles tu palabra. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Padre, te pido por aquellos que están escuchando, que quizás no te conocen, para que ellos puedan tener una relación contigo, Señor. Y por aquellos que están alejados, Señor, también, para que puedan volver a ti, Señor. Porque tú eres un Padre bueno, Señor. Y todo esto es de vida a muerte, Señor. Gracias, Señor, por la paciencia que nos tienes y por ser tan buen Padre, Señor. Perdónanos por cuando, Señor, no somos buenos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a tener esa disposición de aprender de ti, Señor. Y a dejar de lado nuestras exigencias y nuestras excusas, Señor. Gracias por todo este tiempo, en tu nombre. Amén. Un abrazo para todos ustedes. Nos estaríamos encontrando entonces el domingo. Este viernes no hay entrevistas, chapelianos, y vamos a tener un tiempo de descanso de las entrevistas. Así que el domingo vamos a continuar. Y recuerden esto, tenemos una restricción en las redes sociales, principalmente en Facebook, en el cual no les van a llegar las notificaciones de cuando transmitamos lo siguiente. Esta restricción terminaría supuestamente dentro de estos días que vienen. Les comento esto para que sepan que el programa que tenemos nosotros de estudios, de alabanza, de tiempos de alabanza, de devocionales, se sigue haciendo. El tema es que no les va a llegar a ustedes las notificaciones. Así que si tú quieres verlas, te tienes que meter a nuestra fanpage, a nuestro perfil de Facebook, y ahí puedes revisar todo. También se están subiendo al YouTube. Así que si te gustaría revisar algún estudio antiguo de los que se han hecho, vas a encontrarlo mucho más ordenado en YouTube. Así que un abrazo para todos ustedes. Nos estaríamos encontrando. Gracias por sintonizarnos, por vernos, por abrirnos tu celular, tu computador. Y no puedo ver quién está conectado, pero un abrazo a cada uno de ustedes, a cada uno de los que escribe. Y sigan orando por nosotros, sigamos orando, sigamos sirviendo. Recuerden, las situaciones cambian, el país puede cambiar, pero la palabra no cambia. Y si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, seremos inmovibles. Si nosotros dejamos de ser gobernados por la palabra de Dios y comenzamos a ser gobernados por lo que está ocurriendo en el mundo, vamos a ser totalmente movibles y vamos a ir de aquí para allá. Y eso va a traer confusión y destrucción a nuestras vidas y a los que amamos. Así que tenemos que aferrarnos a Dios. Él nos ama, su amor es para nosotros, no busca gente perfecta, que busca disposición del corazón para querer aprender. Un abrazo y nos estamos encontrando pronto. Chao, cuídense.